Un placer, como siempre, recibir en su programa a Fernando Navarro García. Bienvenido, Fernando. Pues un placer saludarte, Raquel, a ti y al resto de oyentes de Radio Sefaraz. Oyentes que si están atentos a las redes, a la prensa, a los medios, habrán visto que se ha estrenado recientemente una película que nos habla de un caso de valentía, de un joven que se enfrentó a los nazis y precisamente de él vamos a hablar en esta entrega de Luz y Oscuridad, ¿no, Fernando? Efectivamente, Raquel, se trata de Helmut Gunther Hubener, escrito con diéresis en la U. Un personaje muy interesante y muy poco conocido. Realmente conocer a todos los protagonistas que vivieron y sufrieron el Tercer Reich es difícil porque hay millones, pero que realmente demuestra que realmente en Alemania sí hubo algo de oposición al nazismo. En nuestro programa, generalmente cuando hablamos de personajes de luz, casi siempre estamos hablando de algún opositor al nazismo, en muchísimos casos con resultado de muerte, o sea, personas que fueron ejecutadas, finalmente por la apisonadora nazi. Este fue el caso de Hubener, que es un personaje especialmente de luz, primero por los medios con los que se enfrentó al nazismo, que fueron escasísimos, lo veremos a continuación, y segundo porque era muy joven. Él fue ejecutado con 17 años, ¿eh? Lo que demuestra también que una gran parte del movimiento de resistencia al nazismo vino precisamente de la juventud, ¿eh? Ya hemos visto en algunos programas grandes bolsas de oposición, de resistencia al nazismo que venían por una parte del propio ejército, por otra parte de esa aristocracia ilustrada, conservadora, pero con profundas convicciones éticas o religiosas. Y hubo también bolsas de resistencia dentro del nazismo, por supuesto dentro del movimiento obrero y de los movimientos comunistas, socialistas, en la clandestinidad y también en organizaciones religiosas, fundamentalmente católicas y protestantes. Pero vamos a ver, como es el caso de hoy, que hubo también otras fes, otras convicciones religiosas, otras creencias religiosas. En el caso de hoy, la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, vulgarmente conocida como los mormones, Ujú. o también los Testigos de Jehová, que sabemos que fueron uno de los grupos también perseguidos por la maquinaria criminal del nazismo. Bien, ¿quién fue Hubener y por qué lo hemos incluido en nuestro programa de hoy de Luz? Bueno, Helmut nace en Hamburgo, es hijo de una... Tiene dos medio hermanos, Hans y Gerhard. Su madre se casa en segundas nupcias en 1939, ya con los nazis en el poder, con un tal Hugo Hubener, que es un obrero de la construcción, pero además miembro del partido nazi. Este hombre, Hugo Hubener, finalmente adoptará a Helmut como su propio hijo, derivado de ese matrimonio, ¿no? Con la madre en el año 39. Por tanto, esto es un dato interesante. Hubener no crece dentro de una familia que se ha opuesto desde el origen al nazismo, sino que nace integrado en una familia de convicciones nazis. Esto es interesante decirlo, Raquel, porque estoy pensando, me viene a la cabeza ahora la obra de Joachim Fest, maravillosa, la hemos comentado en nuestro programa alguna vez, Sí. Yo no, ¿eh? Que es la biografía del padre de Joachim Fest, el gran historiador del nazismo y uno de los grandes biógrafos de Hitler. Joachim Fest es alemán. Joachim Fest vivió en la Alemania nazi, bajo la bota del nazismo, pero el padre de Joachim Fest, y por eso la biografía de su padre se llama Yo no, aunque todos lo hagan, un alegato ético en contra del nazismo. El padre de Joachim Fest fue un opositor clarísimo y muy valiente al nazismo. Tanto es así que, por ejemplo, sus hijos, el propio Joachim Fest, nunca integraron las juventudes hitlerianas. Y eso le costó al padre no solo su carrera, sino que en realidad puso en riesgo a toda la familia. Quiero decir, Absolutamente. Ujú. a ver, no era el no tener a tus hijos en las juventudes hitlerianas, no implicaba per se una condena a muerte,
pero sí desde luego una muerte social dentro de lo Sí, que fue el tercer. te señalaba absolutamente, ¿no? Ujú. Absolutamente, y te incapacitaba para promociones o cualquier tipo de ventaja mínima que pudieras esperar del régimen, ¿no? Del sistema. En el caso de Hubener no es la situación, porque, como decía, su padre está afiliado al partido nazi, es un trabajador de la construcción y vive en una familia claramente nazificada. Pero es que además, cuando antes comentaba que él era miembro de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, que era mormón, los mormones, y esto hay que explicar un poquito más cuál era la situación de los mormones en la Alemania de los años 30, en la Alemania nazi. Bueno, los mormones es una comunidad absolutamente insignificante en Alemania. Voy a dar unas cifras. Eh, sobre 80 millones de habitantes que en aquel momento podía tener la Alemania del Tercer Reich, 13.500 eran miembros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, de los mormones. Ujú. Eso significa un mormón prácticamente cada 6.000 habitantes. No, o sea, Perdona, me ha saltado el humor negro. Un mormón por cada, ¿cuánto has dicho? 6.000 habitantes. 6.000 nazis había pensado inmediatamente. Pues Qué sí, horror. prácticamente podría No debería decirse. pensar así. No, pero No, el y este chico es un ejemplo de eso. Ujú. este fue un ejemplo, pero ojo, fue un ejemplo, lo vamos a ver ahora. No toda la comunidad mormona, como tampoco toda la comunidad protestante, ni toda la comunidad católica, eran opositores al nazismo. En realidad, en el caso de los mormones, siguieron estrictamente las pautas marcadas por el régimen. Esta cifra viene a representar porcentualmente, no llega al 0,02% de toda la población alemana. O sea, una cantidad absolutamente insignificante. Pero si nos vamos a la zona de Hamburgo, que es donde vivía Hubener, estamos hablando de una comunidad mormona de 2.000 personas. ¿Eh? Hamburgo, que sabes que es luego una ciudad que fue duramente bombardeada al final de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? 2.000 personas en toda la comunidad de Hamburgo. Una de ellas era Hubener y algunos de los jóvenes que finalmente deciden pasar a la oposición. La rama concreta de los mormones, que era la de Georg, George, San George, es una de las ramas mormónicas que existían en Hamburgo, existía en este momento una gran tensión interna porque había claramente dos líneas. Una que era la línea colaboracionista con el régimen y otra que era la línea mucho más crítica con el nazismo. Todo derivado pues, de la interpretación más estricta o más laxa de las creencias religiosas. Evidentemente, los que tenían una posición más contraria al nazismo eran los que trataban de aplicar pues, los principios prácticamente de todas las feas religiosas, ¿no? Al menos todas las derivadas de la raíz judío-cristiana. Los mormones en la Alemania nazi no fueron perseguidos como grupo, del mismo modo que sí lo fueron, obviamente, los judíos, que además no solamente eran perseguidos por su fe, sino también, en el caso del nazismo, por esa supuesta sangre, por esa biología disparatada que sigue el nazismo. Y también fueron perseguidos los testigos de Jehová. Pero en cambio los mormones, como ocurrió con protestantes y católicos, no se les persiguió. Se les hizo la vida muy difícil, se les dificultó el desarrollar su fe con libertad. Bueno, ya hemos hablado en algún programa, Raquel, de los nuestros, cuando hemos hablado de la oposición al nazismo desde el catolicismo o desde el protestantismo, el claro anticlericalismo del nazismo. Pero una cosa es ser anticlerical y otra cosa es perseguirte por el hecho de su fe. Entonces a los Sí. mormones no se les persiguió. Uno de los personajes clave dentro de la iglesia mormona, un tal Arthur Zander, este era miembro del partido nazi. Y esto es importante decirlo, porque esto va a generar luego situaciones muy curiosas cuando estos chicos, estos opositores al nazismo, se les juzgue y se les condene. Zander, que era el presidente de la rama local de los mormones en Hamburgo, era miembro del partido nazi. Recordemos este dato, para lo que va a venir a continuación. De hecho, en 1938, él coloca un cartel en la puerta del centro de reunión indicando que los judíos no eran bienvenidos. Aquí ya estamos viendo dentro de qué comunidad religiosa vivía
Eh, Hugh Hefner, nuestro protagonista de hoy. En su casa, un padre miembro del partido nazi, pero en su iglesia, el presidente de la rama local, miembro del partido nazi, que en el 38 lo que está diciendo es que los judíos no son bienvenidos Ujú. en el templo. Sí, en la oposición de este joven, Es doble, doblemente, claro, doble. se tiene que poner, Exacto. bueno, triple a su familia, a su iglesia Y al y al Estado, Estado y al nazi, mundo. ¿no? Y Ujú. al Estado nazi. Exacto. Y esto es muy importante decirlo porque hay que tener, yo realmente, Raquel, cuando me planteo en estas situaciones, ¿qué habría hecho yo? Eh, es un dilema que nunca podré solventar porque nunca me voy a encontrar, por lo menos hasta el momento no me he encontrado en mi vida, ante dilemas tan terribles como tuvo que afrontar esta gente, ¿no? Tan joven, además, ¿eh? Tan Sí, joven y por tanto admirable. quizá tan influenciables, con los uniformes, bueno, pues con todas. Es verdad que él sí que participó, evidentemente, a través de de la imposición familiar, sí que fue miembro primero de las Jungvolk, las juventudes hitlerianas, la rama más juvenil de las juventudes hitlerianas, era entre los 10 y los 14 años, y posteriormente integró cuando ya pasó de los 14, integró las juventudes hitlerianas. Insisto, es que su padre era nazi y consecuentemente el pater familias marcaba el ritmo. Eh, pero se fue convirtiendo resistente y en un momento determinado, él descubre la BBC, el British Broadcasting Corporation, la famosa emisora de radio Ujú. británica. Cuando la Empe- BBC era la BBC, Fernando. no, ¿quién la ha visto? ¿Quién la ha visto y quién la ve? Y bueno, yo Ay, estoy escandalizado con lo que estamos ujú. aprendiendo y descubriendo cada día. Es terrorífico la manipulación a la que han sido sometidos por parte de Hamas. Esto es un paréntesis que hacemos. Este programa quedará Sí, grabado en podcast y dentro de unos años probablemente no se contextualice. Pero bueno, vamos a contextualizarlo. El intento de genocidio de Hamas con población civil judía perpetrado el 7 de octubre de hace 3 años, ¿verdad? sí, en 3 años. 2023, sí. Exacto, 3 años hoy. Va a hacer, Bien, eh, va a hacer sí, en octubre, hará en 3 años, octubre sí. haremos Mm. 3 años, exactamente, exactamente. Entonces, bueno, que asumas información de los propios perpetradores y no te molestes en contrastarla, pues es exactamente lo mismo que si en esta época de la que estamos hablando ahora hubieras asumido la información del Ministerio de Propaganda de Goebbels como información 100% verídica y contrastada. Evidentemente, Goebbels mentía como miente la información de Hamas, de manera sistemática, además de manera burda, pero bueno, allá cada medio con sus sistemas de verificación de datos, ¿no? Como decía, Helmuth descubre la BBC con una radio de onda corta, que era de su hermano Gerard, y empieza a escuchar las emisiones nocturnas de esta emisora de radio inglesa. La descubre en 1941, ya con la guerra empezada y cuando todavía Alemania es la gran victoriosa en el frente occidental. Todavía no han invadido la Unión Soviética. Todavía nadie es capaz de pensar que Alemania pueda perder la guerra. En realidad, en primavera del 41 la guerra está prácticamente ganada. O sea, se ha perdido la batalla de Inglaterra, pero todavía no han entrado en Rusia, que esto será en junio, junio con la operación Barbarroja. Él empieza a escuchar en la BBC una información obviamente contradictoria a la que escuchaba a través de la radio controlada por Goebbels, por el Ministerio de Propaganda. Entonces, claro, pues empieza a atar cabos, ¿eh? Empieza a darse cuenta de que todo no eran victorias, todo no eran avances implacables, sino que había también, por ejemplo, grandes derrotas, como decía hace unos minutos, la batalla de Inglaterra, que la Luftwaffe la ha perdido frente a la RAF, y estos son datos que están indicando con pelos y señales desde la BBC. En este momento, escuchar las emisoras extranjeras era un crimen, era un delito gravísimo, bueno, tan grave que le cuesta la vida, a Helmut. Lo vamos a ver. A partir de estas emisiones,
nuestro protagonista de hoy empieza a tomar notas. Primero escucha, luego compara, escribe y con toda esa información pasa a la acción. Y en este aspecto, Raquel, a mí sí me recuerda mucho su manera de actuar, amateur, ingenua, si queremos, me recuerda mucho a los jóvenes también de la Rosa Blanca. Sophie Scholl, hemos Los hablado de hermanos Scholz. Ujú. los hermanos Sols y el grupo de aquellos jóvenes que también se opusieron, pues de una manera muy amateur, pero muy valiente, a los nazis. Ellos actúan de una manera prácticamente idéntica. Se reúnen varios en el grupo, estamos hablando de chavales entre los 16 y 17 años. Rudy Wove tiene 16, es un aprendiz, está haciendo unas prácticas, que diríamos hoy, en oficios manuales. Schnive tiene 17 años, es un aprendiz de pintor. Y finalmente se une un tal Duwer de 17 años que es aprendiz administrativo. Claro, por las edades que tiene son todos, hoy diríamos, estudiantes en prácticas, becarios. Empiezan a elaborar entre 1941 y 1942 unas octavillas. Octavillas contra el miedo. Empiezan a elaborar numerosos panfletos antinazis. Se estima que llegaron a escribir más de 20 octavillas en esos 6 meses, que van desde mediados del año 41 hasta inicios del año 42. Y en esas octavillas, ¿qué cuentan? Corrigen las mentiras de los partes oficiales alemanes. Lo que están contando ellos es la verdadera situación militar y moral del país. Usan papel carbón, máquinas de escribir que han sacado de la rama religiosa de los mormones, con las que hacen las copias, con papel carbón, y empiezan a distribuir los textos de muchas maneras, en buzones, en calles transitadas, Raquel, en zonas obreras de Hamburgo e incluso en tablones de información del propio partido nazi. Tienen las narices, perdona la expresión, de pegarlo incluso en tablones informativos del Madre partido nazi. mía. Ujú. Sí, en algunas de estas Valientes. muy valientes, muy valientes. También muy osados, porque bueno, eso les cuesta o le cuesta la vida a Juvena. En estas octavillas, una de ellas, por ejemplo, Juvena acusa a Hitler de enviar a miles de alemanes a la muerte y de convertir a miles de mujeres y de hijos en viudas y en huérfanos para nada, añade él. No, no eran solamente consignas, eran claramente textos políticos, morales, si quieres religiosos, teniendo en cuenta la fe religiosa de este joven, y por supuesto patrióticos. Él no busca destruir Alemania como prácticamente no lo quiso ningún miembro de la resistencia. Lo que quería era salvarla precisamente de la mentira y del crimen liderado por toda la campaña de propaganda y promoción del nazismo. Bueno, ¿qué ocurre? A fines de enero del 42, Huvene y uno de sus amigos de este grupo reducido de 4 personas intentan que un conocido les ayude a traducir algunas octavillas al francés. Fíjate que están también traduciendo a diferentes idiomas. Pero aquí es cuando son avistados, probablemente alguien ha dado un soplo de lo que están haciendo y son denunciados a la policía. La Gestapo arresta a Juvena el 5 de febrero de 1942. Ya está la operación Barbarroja atascada. Estamos prácticamente a punto del desastre de Stalingrado. Lo digo por poner un poco coordenadas históricas. Poco después de detener la Gestapo a Juvena, en febrero del 42, detienen también a Schnive y a Wobe. Son, por supuesto, torturados e intenta averiguar la Gestapo si en el grupo hay adultos, porque no se pueden creer que estos 3 chavales de 16 y 17 años hayan liderado durante prácticamente un año esta campaña de oposición brutal al nazismo. Pero realmente es que no hay adultos detrás de este grupo, no lo hay. Son sentenciados, se les lleva en agosto del año 42, los 4 jóvenes que ya han sido detenidos, se les juzga ante el infausto Tribunal Popular o Tribunal del Pueblo de los nazis. Aquí hemos tenido en nuestro programa, Raquel, el que quiera puede buscar el podcast en vuestra página web,
el presidente Sí. Freisler. Ujú. Lo pondremos en eh, el enlace. Ujú. exacto. Pondremos el enlace en el texto. Ujú. Merece la pena porque Freisler es un personaje absolutamente de oscuridad, es uno de las encarnaciones del mal más genuinas del nazismo, especialmente cuando se aplica la justicia. Claro, este hombre era presidente del Tribunal Popular y el Tribunal Popular tenía de justicia, lo único que tenía de justicia era el título. No, todo era un tribunal realmente que lo que juzgaba era delitos políticos. ¿Qué delitos políticos? Pues mira, te voy a decir cosas que podían implicar pena de muerte. Escuchar emisoras extranjeras, especialmente de la BBC, y difundir sus noticias. Criticar o bromear sobre Hitler. Hacer un chiste de Hitler, una crítica velada o directa. Hacer comentarios derrotistas. A esto se le llamó delitos de pensamiento, ¿no? Incluso en algún caso hemos visto ejemplos en las que algunas personas fueron condenadas a muerte, por el Tribunal Popular, por haber escrito en su diario privado y personal comentarios que eran considerados como derrotistas. Por ejemplo, frases del estilo de esta guerra está perdida, no sé por qué nos mantenemos luchando, estos son unas muertes innecesarias. Bueno, esto te podía costar la vida frente al Tribunal Popular presidido en gran parte durante muchos años por Freisler hasta su muerte. Ayudar a perseguidos, ¿eh? Tener en tu casa pues a judíos, a comunistas, a que fueran perseguidos. Participar en redes, por supuesto, comunistas, socialdemócratas, cristianas, conservadoras, en fin, redes de resistencia. Colaborar con los enemigos del Tercer Reich. Repartir octavillas. O simplemente expresar dudas sobre la victoria alemana. He querido hacer aquí un pequeño paréntesis para que veamos este Tribunal Popular realmente lo que está juzgando son delitos políticos y está juzgando con una severidad absoluta. Ujú. Te voy a dar unos datos según la exposición Topografía del Terror, que se puede ver en Berlín. Entre 1934 y 1945, este Tribunal Popular juzgó a más de 16.700 personas, insisto, fundamentalmente por delitos políticos. De esas 16.700, 5.200 fueron condenadas a muerte y la inmensa mayoría de ellas fueron ejecutadas. Sabes que las condenas de muerte muchas veces son conmutadas. Esto no se hizo en el Tribunal Popular. Generalmente a quien condenaba a la muerte era ejecutado y era ejecutado de manera inmediata. El juicio de este joven duró 9 horas al estilo Freisler. Freisler insultaba, vociferaba, humillaba de una manera salvaje a los juzgados, porque no solamente la sentencia estaba dictada de antemano, el juicio era sencillamente una parodia, era una simulación de juicio, pero el resultado estaba ya dictado, era pena de muerte. Lo acusaron de conspiración para cometer alta traición y apoyo traidor al enemigo. Ahí es nada. Sus compañeros, sin embargo, fueron condenados por escuchar emisoras extranjeras y distribuir noticias procedentes de ellas, pero la pena no se les agravó. De hecho, ellos salvaron la vida. Fueron condenados a 10 años de trabajos forzados en campos de concentración, no de exterminio. Les cayeron entre 4 y 10 años, bueno, la guerra terminó antes, y sobrevivieron sus amigos. Sin embargo, Helmut Huefener fue condenado a muerte y muy pocas horas después, unos meses después, fue ejecutado en la prisión de Berlín Plötzensee, que es uno de los lugares más siniestros de represión del nazismo. Lo ejecutaron con la fórmula habitual de ejecución. La ejecución fue el 27 de octubre de 1942 y murió guillotinado con 17 años. Es así como murieron también los hermanos Scholl y los miembros de la Rosa Blanca. Hay, ya para terminar, una polémica religiosa, por eso decía al principio, atentos a este nombre, Arthur Zander, que era el presidente de la comunidad mormona de Hamburgo. Zander, cuando lo ejecutaron, lo excomulgó en el registro de los mormones. Sin embargo, hay que decirlo todo, Otto Berndt se negó a firmar esa decisión. Era otro de los miembros relevantes de la comunidad mormona de Hamburgo.
Zander, que recordemos era del partido nazi y presidente de los mormones de Hamburgo, lo excomulgó, pero en cambio Otto Berndt, que era otro de los miembros relevantes de esta comunidad, se negó a firmar la decisión. Finalmente, mientras los nazis estuvieron en el poder, Huebner estuvo formalmente excomulgado, la religión mormona, pero después de la Segunda Guerra Mundial, la decisión fue revertida y en 1948 Huebner recibió las ordenanzas religiosas por poder. Bueno, no tenemos tiempo hoy de explicar el funcionamiento de la religión mormona, pero a ti se te puede de alguna manera, entre otras muchas peculiaridades que tiene esta religión, peculiaridades para quienes no somos seguidores de esta fe, a ti se te puede bautizar con posterioridad a la muerte, ¿eh? Ujú. En este caso, la excomunión que se había dictado en el año de la sentencia a muerte, en el año 42, fue revertida y recibió de nuevo la comunión por ordenanzas religiosas por poder, lo que equivalía a una rehabilitación dentro de la tradición religiosa mormona. Y aquí nos encontramos, Raquel, con un dilema que hemos visto muchísimas veces cuando hablamos de la oposición dentro de los diferentes credos al nazismo, ¿no? Siempre hemos visto, por una parte, una línea religiosa condescendiente con el terror nazi, que dejaba hacer o que incluso de alguna manera colaboraba, y hemos visto otra rama mucho más valiente, que se opuso, que se opuso al nazismo. Bueno, pues en el caso de este personaje, de nuestro personaje de luz de hoy, de Huevener, pues estamos viendo que él fue uno de los opositores, pero dentro de su religión hubo personas que optaron por seguir la línea nazi. Bueno, para acabar, si te das cuenta, hay muchísimos elementos en común con la Rosa Blanca, fundamentalmente Sophie y Hans Scholl, Sí. y el resto de miembros de la Rosa Blanca, que actuaron, en este caso fue en Múnich, entre 1942 y 1943. De hecho, la Rosa Blanca fue posterior a Huebner, ¿eh? Esto es un dato interesante también. De alguna manera, él fue de esos jóvenes opositores anteriores a la Rosa Blanca. Y bueno, Hubener no tuvo ejército, no integró ningún partido, no tuvo desde luego ningún poder, pero sí que tuvo, como tantos jóvenes alemanes, como muchos jóvenes, o una selecta, si quieres, un selecto grupo de jóvenes alemanes, sí que tuvo conciencia, ¿eh? Y eso le llevó a oponerse y a pagar con su vida, ¿eh? Estamos hablando de 17 años, que a mí esto me parece Qué joven eh, y qué valiente. Y que esta vale. película que ya podemos ver en los cines españoles, bueno, pues nos habla de esta historia, pero aquí en Radio Sefarad tenemos la suerte de contar con Fernando Navarro García para darnos esos datos, para presentarnos a este personaje absolutamente admirable. Desde aquí honramos su memoria y te agradecemos muchísimo, Fernando, que nos lo hayas presentado. Pues nada, ha sido un placer. Yo no he visto la película, la he destripado, pero espero que en la película esto quede claro desde el primer momento. Porque Sí. generalmente son personajes que, hombre, la gente se documenta antes de ir y es igual que cuando estrenaron la película de Sophie Scholl, ¿no? Se llamó así, Sophie Scholl. Todos sabíamos que ella muere al final. Lo interesante de estas películas es ver el desarrollo, la ambientación, por supuesto, la actuación de los protagonistas y cómo se desarrolla la historia personal, ¿no? Las relaciones de amistad de unos con otros, que esto es algo que una simple biografía pues no te puede contar con la sensibilidad que puede transmitir el cine, ¿no? Yo la veré, no creo que tarde mucho en verla. Eh, Hace poco he visto la de Nuremberg, que no la había visto todavía y me ha encantado, me ha gustado mucho Ujú. la película. Haremos un programa sobre Nuremberg, si te parece, bajo tu Eh, perspectiva, porque será Pues muy interesante, tú que eres experto en, en el tema, en Goering, en los propios juicios de Nuremberg. Hoy tanto. nos comprometemos para ofrecerles ese programa, pero hoy les animamos a pensar bueno, y a rendir homenaje a este joven alemán que se enfrentó al nazismo de la forma más valiente posible. Muchas gracias, Fernando.
Gracias a vosotros, un placer y hasta el próximo programa. Un abrazo para todos.